departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. Somos Pacífico. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. Patria llegó como llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales el guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero en el mundo entero. Hoy tenemos mucha gente, mucho chocuano que está descansando en sus ciudades, Nueva York, tenemos gente en la Patagonia, tenemos gente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tenemos gente en Vladivostok, Rusia, doctor Yamil Bedoya, hay gente que está en varios estados de Estados Unidos, en Michigan, Illinois,
Washington, Nueva York. Vamos hoy a hacer, y tenemos gente que habla mandarín, chocuanos, que están en China. Hay gente que está en Japón. Tenemos mucha gente chocuana que nos está viendo a esta hora y que nos habían, a razón de ellos es que sacamos este programa, El Animal Político. Pero vamos a dar una explicación de qué es el animal político. Pues yo entiendo que todo mundo no sabe qué es eso, pero es bueno darles una explicación. El animal político es lo que determinó Sócrates en las enseñanzas que le daba a sus alumnos en los diálogos socráticos, a Aristóteles, a Platón, etcétera, etcétera. Les enseñaba que el hombre es un animal, pero que ese animal humano era racional y que la parte política de ese animal era lo que lo hacía un hombre consciente del mundo y capaz de transformar sociedades. Ese es el animal político, el son politicón. Entonces hoy vamos a hablar de las ideologías. Aquí tengo dos panelistas, Luis Harvey y Yamil Bedoya. Luis Harvey es un hombre de tendencia, es una vaina rara, ¿no? Lo de Luis Harvey es un hombre de tendencia de izquierda, pero uribista. Y Yamil Bedoya es un hombre conservador, de ideología de derecha. Pero vamos a plantear qué es eso, qué es la derecha y qué es la izquierda. El mundo se dividió entre derecha e izquierda en los últimos años, y las izquierdas tienen extrema izquierda, extrema derecha y centro. De igual manera, eso lo tiene la derecha. La gente de centro es más gente ecléptica. Y el eclecticismo, en esencia, las enseñanzas que recibimos de historia política, el eclecticismo en esencia no significa ninguna posición, es una actitud ambigua del ciudadano. El ciudadano por naturaleza tiene ideología, el ciudadano por naturaleza tiene principios políticos, y esa ideología lo determina en un marco conceptual con una visión de sociedad, con una visión del mundo. Entonces, arranquemos por ahí, doctor Yamil Bedoya. Vamos, démosles a la gente, usted que es miembro de la Academia de Historia de Chocó, hablemos a la gente sobre este tema de ideologías de izquierda y de derecha y las concepciones en las cuales se divide la izquierda y la derecha en el mundo moderno, socialdemocracia, democracia cristiana, etcétera, etcétera. Mi querido Higinio, yo quiero aclararte que no es de derecha. Quiero aclararte que la obra El son politicón no es de Sócrates, es de Aristóteles. De Aristóteles, claro. Aristóteles es alumno de Sócrates. Alumno muy aventajado de Sócrates, compañero de estudio de Platón, es decir, de Aristóteles, pero parece que Aristóteles abarcó más los conocimientos de Sócrates y los llevó a varias facetas. Lo del expansionismo griego, el cual lo cristalizó en la formación de Alejandro el Grande de Macedonia, y lo más bonito es que se atrevió a hablar de algo que para los griegos era muy novedoso, y fue cuando incursionó en los conceptos de la metafísica. De allí que se puede pensar que Aristóteles era el hombre universal, y como tal pues incursionó en eso de la política. Bueno, para que usted conteste. Porque es bueno, pero es bueno dejar claro que yo no he dicho que el son politizón es de Sócrates. Sócrates es el maestro. Perdóneme, Sócrates es el maestro. No se trata de polemizar ahora. Bueno. Te quiero hacer como especie de un proemio para entrar a los temas que tú estás si no apaga el teléfono nos van a dañar la conferencia. Estoy apagando.
Bueno, tenemos mucha gente viéndolo, por favor. Venga, yo le apago el teléfono para que tu señoría continúe. Yo lo contesto, siga. Pero entonces, entrando en materia, quiero aclararte que en la sistematización de la política, Aristóteles definió la política como una ciencia que se encargaba de sistematizar, de reglamentar y de auscultar la forma como el gobernante podía servir mejor, administrar mejor, es decir, poner los conocimientos científicos a su alcance en la búsqueda de un bienestar para los asociados, de un bienestar para los que integran la sociedad, para un bienestar de los que son súbditos del Estado. Esa es la concepción que Aristóteles concibió de la política. La política ha evolucionado y cuando los romanos invadieron a Grecia, tomaron los conceptos de Aristóteles, de Platón y de Sócrates, y ellos trataron de amoldar esos conocimientos a la idiosincrasia de los romanos que estaban acantonados, los griegos al sur de Italia, en las provincias. No, los etruscos en la ciudad de Roma y circunvecinos, y los ligures y latinos en la parte norte, en la región de la Lombardía. Entonces se presentó el fenómeno de la conjunción del barro permeable de los italianos, los ligures y los latinos buscando el centro, los griegos desde el sur buscando el centro, y los etruscos a no dejarse salir de Roma, es decir, de no dejarse quitar el Palatino. Y entonces entre ellos surgieron hombres de la talla de Marco Tulio Cicerón, de Polibio, para no hablar de tantos, y ellos se encargaron de sistematizar la política acoplándola a los avatares y circunstancias de los latinos en lo que es la provincia, en la península itálica. De allí la política dio un salto con el expansionismo del Imperio Romano, que fue a la Selva Negra, que fue a las Galias, que fue a Hispania, que fue a Britania, etcétera, etcétera. Y cada pueblo fue tomando de esas raíces griegas y latinas los conceptos de la política y lo fueron acomodando a sus circunstancias sociales y económicas. Hecho este pequeño proemio, me gustaría que mi colega de panel se presentara, porque yo ya soy un hombre conocido por estos audios, para saber con quién estamos alternando. Tiene la palabra el doctor Harvey. Muchísimas. Primero yo quiero hacer una presentación de Harvey. Harvey es abogado, está en el Chocó, él tiene familia chocuana, un abogado que universal en este sentido de la interpretación de la ideología y del derecho. Y Harvey pertenece al Centro Democrático, ¿no? Hace parte del Centro Democrático. Entonces, Harvey, tienes las palabras. Muchísimas gracias. Basado en lo que estamos hablando, ¿no? Porque no nos saquemos del tema. Bueno, muy buenos días, mis hermanos y hermanas del C. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Primero, carazo error.
Luis Arbey Ramos no es de ideología de izquierda. Luis Arbey Ramos es de ideología cristiana, pero concebido Cristo concebido como ese ser humano que vino a la tierra a dejar unos principios rectores y unos valores que lo han distorsionado los que se hacen llamar cristianos. Entonces mi filosofía es cristiano, pero el verdadero Cristo, lo que dijo Federico Nietzsche, uno es Cristo y otra cosa son los cristianos. Entonces mi ideología es cristiana y sintetizada en qué valores. Ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, no te preocupas qué piense el otro ser humano de ti. Por eso vivo orgulloso de ser negro, y lo digo negro en cualquier espacio, porque Dios me mandó negro. Entonces, como yo amo a Dios sobre todas las cosas, principio tutelar de Cristo, no me preocupa si en otra tierra me dicen que es racismo, no me preocupa si me dicen que no es autorreconocimiento, que me estoy insultando. No, Dios me mandó negro y bajo un principio tutelar. Ama a Dios sobre todas las cosas, estoy feliz de ser negro y es mi primer principio. Segundo principio. Bueno, no, escúcheme, no entremos en el principio suyo, porque el programa tiene que ver con la educación, o sea, aquí estamos haciendo educación. Hablemos del tema de las ideologías, del hombre como un ser social, como un ser de principios ideológicos. Entonces, para mí Acuerde que el doctor Yamil nos llevó a Roma, a Grecia, okay. Habló de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de la república, de la política, y habló del son politicón. Okay. Entonces, basémonos en eso y empezamos a mostrar el tema de ideología y cómo percibe usted la concepción ideológica del animal político. Ok. Estamos, hermanos y hermanas, en el año 2019. No es posible que en el año 2019 todavía se siga hablando de ideología de izquierda, de derecha y de centro. Cada vez nos damos cuenta que el ser humano no evoluciona ni se le desarrolla ese gran potencial que nos dio Dios, que es el cerebro. En el año 1783, Revolución Francesa, se estipuló quiénes estaban a favor de continuar con el emperador y quiénes no. Un grupo decidió hacerse a la derecha de un centro, como decía en el Congreso, y dijeron, seguimos con la corona. Y otros se hicieron a la izquierda y dijeron, queremos que caiga el rey. Y entonces se dividió el mundo entre quienes están a favor del statu quo, de que impere lo que es la corona, y quienes están a favor de que se tumbe al rey. Entonces dieron ideologías de izquierda y de derecha. Más adelante, como generó tanta polémica, empezó a hablar del centro. Yo estoy diciendo, Dios mío, hoy es el año 2019, se tiene que hablar de una política de valores y una política de antivalores. Entonces, por eso he traído la Biblia en el Nuevo Testamento, lo que habla de Jesús. Jesús no es religión, Jesús es un manual de valores. Entonces, o usted es un partido de valores o usted es un partido de antivalores. Entonces, yo pertenezco al Centro Democrático porque el Partido Centro Democrático, sus principios son, primero, el amor y segundo, el compromiso con el país. Y eso nos lo enseña esto. Primero, el amor y el compromiso con Dios. No, mucho cuidado, que no se olvide que hay una teoría de a Dios rogando y con el mazo dando. Pero continuamos con el tema de la ideología, doctor Yamil Bedoya, que usted quería escuchar a su contertulio de panel hoy, para que arranquemos con toda esta interpretación de la ideología de izquierda, de la ideología de derecha, de la ideología de centro, cómo el mundo se fue dividiendo entre liberales y conservadores en unas regiones. Usted lo decía ahora con mucha claridad conceptual, el tema cuando se va a Italia, todo el tema de los romanos y todo eso, ese tema de sus diferentes provincias y la aplicación de esas filosofías que ellos tomaron de Grecia, y las aplicaron con una concesión socioantropológica envidiable, que era aplicarla de acuerdo a la estructura cultural de los pueblos. Mi querido Eugenio, volviendo atrás como el cangrejo, en el son politicón, Aristóteles
concibió al hombre como un animal político, es decir, como un ser pensante que procura la búsqueda del bienestar, del bien común para el conglomerado. Pero lo concibió como un ser pensante, es decir, como un ser de razonamiento lógico, de un ser de razonamiento práctico. Y eso permitió para que se fueran elaborando teorías políticas. Y en la misma Grecia se habló de las formas de gobierno a través de ese pensamiento aristotélico. Y entonces apareció el contractualismo, apareció la democracia, apareció la tiranía y, por qué no decirlo, Platón habló por primera vez del comunismo platónico, que no es el comunismo que siglos después sistematizara Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Sino que era el comunismo como sistema de administración patriarcal, donde trabajaba toda la familia, dirigido por el pater familia, en demanda o en la búsqueda de satisfacer las necesidades del núcleo familiar. El bienestar Social. A través de los siglos, la Iglesia Católica mostró al mundo un cerebro providencial, superior. Jesucristo. No, Santo Tomás de Aquino, el meridional italiano, nacido en Aquino, Italia, quien llegó a ser uno de los grandes filósofos y pensadores de la Universidad de Colonia, y donde sentó bases extraordinarias cuando dijo que no solo el hombre era animal político, sino que también era social. Animal social. Y allí elaboró ciertas teorías que se pegaron de allí los sistematizadores posteriores. Pero quiero hacer esto para hacerle ver a mi colega panelista que tengo entendido y sé que es hijo de vagadoseños. Él es un vagadovense por extensión, es hijo de Arcindo Ramos y de Cruz María Esperanza. Cruz Esperanza Arias. Conocí a sus señores padres, vivieron en Bagadó muy lujosamente hasta cuando llegó la avalancha y se les llevó su próspero negocio, donde habían pues cimentado un futuro para su familia. La avalancha los sacó de Bagadó y se fueron a Cali, donde nació mi colega de este panel. Entonces, mi querido señor Ramos, la política, yo no estoy de acuerdo cuando se cometió el error de que la política es de derecha o la política es de izquierda. Mi querido doctor Higgins. No, las ideologías. Perdóneme, la política es la política. La política es la política. Que hayan hombres de izquierda, de pensamiento hacia la izquierda, y hombres de pensamiento hacia la derecha, es otra cosa. Yo, estudiando la Revolución Francesa, llegué a la conclusión de que los hombres, por imponer sus principios, si es preciso, eliminan, destruyen, ¿no?, a su congénere. El objetivo de la Revolución Francesa
era liberar al pueblo francés del yugo opresor de los Luises, de los Borbones. Pero entonces ocurrió que aparecieron sistematizadores, decían que el reinado, ¿no?, debía de continuar. O sea, historiadores. Sí, no, es decir, el reino como sistema de gobierno, y otros que propugnaban por la república, ¿no? Y en ese conflicto se mataron entre sí muchas cabezas importantes para Francia y el mundo, cayeron bajo ese fanatismo. Entonces, la política... Inclusive, doctor Yamil, la Iglesia participó en eso, y parte de eso es la Santa Inquisición. Perdóneme, la política es general y abstracta. Busca unos lineamientos generales de beneficio para el bien común, para el bien social. Que ya hay unos avivatos que la utilizan para beneficios personales, para sacar de allí grandes derivados para él y su familia, es otra cosa, sí, otra cosa. Así las cosas, yo me atrevería a decirle a la radio audiencia, no, radio teleaudiencia. A la radio teleaudiencia. A la radio teleaudiencia, de que soy un hombre de centro, es decir, centro democrático, de centro, no me incluya a centro democrático, ni a centro totalitario, ni a centro X. Soy un hombre de centro en el sentido de que soy fiel equilibrio de lo bueno y de lo malo. Si mi amigo y mi copartidario hace lo bueno, se lo aplaudo. Y si mi amigo hace lo malo, se lo critico, ¿no? Y lo aconsejo de no seguir haciendo lo malo. Para terminar esta parte, quiero decirles a la teleaudiencia que aquí se ha venido en Colombia engañando al pueblo, diciendo que es que yo soy político de izquierda, yo soy el quien propugno por las reivindicaciones de las masas populares. Y otros dicen, no, es que yo soy de derecha, porque yo busco el desarrollo armónico del país, etcétera, etcétera. Y cuando tienen la oportunidad de gobernar, los de izquierda se convierten en siniestros, y los de derecha se convierten, ¿qué dijéramos nosotros? En lo mismo. En crueles, perdóneme, en crueles. Entonces, esos extremos no están bien. El Platón, que es uno de los grandes maestros de la humanidad, en su diálogo Diotima, en honor a una sacerdotisa sapientísima que conoció en el templo de Apolo cuando su maestro Sócrates dialogaba con ella. Platón le habló a sus discípulos Polemarco, Trasímaco y Glaucón, que fueron los que escribieron los diálogos de Platón, porque Platón tuvo el privilegio de que no escribió una coma. Fue un hombre de charla, de diálogo, y sus alumnos abrevaron en esa sabiduría de él. Glaucón, Trasímaco y Polemarco escribieron los diálogos. Y en esos diálogos aparece el diálogo, la república, las leyes, el político.
el político. Y en el político, Platón habla de que deben gobernar no los reyes, sino los sabios, no los plebeyos, sino una frase muy bonita que él acuñó, y es el aurea mediocritas de la población, es decir, la clase media preparada, es decir, los filósofos, los que se han dedicado a poner el conocimiento en función del progreso. ¿Por qué no los reyes? Porque todo lo tienen y entonces se crean los non plus ultra. ¿Por qué no los plebeyos? Porque van con la sed de venganza. De allí que yo no le veo mucho futuro, con el debido respeto a mis oyentes, a los que en la forma como está planteada en Colombia, la Colombia humana. Porque como está planteada es que una clase popular, ¿no?, tiene que armarse para vengarse de los que han ostentado el poder. Me parece que es una estupidez. Y tampoco estoy de acuerdo con los que se colocan al lado de los poderosos para no permitir que la clase popular reciba los beneficios del Estado. En este momento se critica, por ejemplo, el caso de la salud, donde las benditas EPS, IPS y ARS han montado un negocio criminal. Un tinglado. Un negocio cruel. En esta mañana yo te mandé un WhatsApp de un sordomudo que está agonizando en el hospital. En el hospital, y está afiliado a una EPS de Compachocó. Y se le dio el pase para la ciudad de Medellín, y ese muchacho se está muriendo porque no ha habido cómo se mande a Medellín. Esas injusticias no se pueden permitir en un gobierno democrático. Esas EPS, esas IPS y esas ARS necesitan un control directo del Estado. El señor presidente de la República, llamase como se llamare, del grupo político que fuere, el señor procurador y el señor contralor general de la nación, tienen que unirse los tres y de un solo tizonazo acabar con ese virus, con ese, que dijéramos nosotros, flagelo, con ese cáncer que golpea al pueblo colombiano. Eso de que Saludcop se la roben, eso que Salud Vida se la roben, eso que Medimás se la roben siendo lo mismo, está indicando que hay un pandemonium, por no decir una fantástica galaxia de ladrones que están atentando contra la salud del pueblo colombiano. Y la principal obligación del Estado es procurar la educación y la salud del pueblo. Entonces preguntamos, los que están en Saludcop, en Medimás, los que están en Café Salud, ¿son de derecha? ¿Son de izquierda? Mire, aquí tenemos una llamada desde Washington, de Aguatá, el médico. Aquí está Yamil Bedoya y el doctor Arias, segundo apellido Ramos Harvey. Estamos hablando sobre ideologías. Cuéntanos, ¿qué visión tienes tú de lo que es la ideología? ¿De la qué? Ideología, estamos hablando de ideología. Estamos en un programa que se llama El Animal Político. El doctor Demetrio. ¿El animal político? Sí. Estamos hablando de las ideologías. ¿Cómo se mueven las ideologías en el mundo y cómo se mueve la ideología en el Chocó? ¿Cómo se mueven las ideologías en el mundo y cómo se mueve la ideología en el Chocó?
Ese es un tema bastante complejo. Te está escuchando todo el mundo, sigue hablando. Definitivamente. Es un tema muy complejo. Desafortunadamente la gente en nuestro departamento no tiene visión internacional de las corrientes ideológicas a través del mundo. El manejo de las grandes potencias referente a nuestros países. Tenemos, por ejemplo, el caso de todo el mundo habla, el este no está pendiente de la invasión de los Estados Unidos para apoderarse de los recursos naturales. El gobierno colombiano está haciendo que está abriendo la guillotina del sistema democrático. Hoy se le lanzan a Venezuela, mañana se le lanzarán a cualquier país suramericano para hacer lo mismo. Estamos definitivamente en una situación muy desventajosa. Ahora, en cuanto a la geopolítica, sí me interesa la construcción del desarrollo del puerto de Tibugá, que hay que defender ese desarrollo porque es la única de salir del subdesempleo para poner nuestra comunidad a laborar, porque lo que no hay en el departamento de Chocó es precisamente fuentes de trabajo, porque no hay un desarrollo que permita que la población chocuana se incorpore a una actividad laboral. Eso también tiene que ver con la universidad. Se producen muchos profesionales y no hay espacio donde se puedan incorporar para el desarrollo del departamento. Es importante que sepan que el departamento de Chocó no tiene sino vida a través de la República China. Es el único país que tiene capacidad económica de cambiar las estructuras de un país, ni siquiera un departamento. El departamento de Chocó solamente tiene la salida a través de la China. Lo que sí no me gusta es que el gobierno nacional establezca las negociaciones con la China. Debería hacerlo el gobierno local, porque cuando se hacen las negociaciones a través de la República, entonces toda esa cantidad de corruptos del país empiezan a buscar sus intereses y los intereses pasan de ser, en vez de beneficiar a la población chocuana, a beneficiar a Cundinamarca o a Antioquia o cualquier otro departamento. El departamento de Chocó, lo más importante que puede ventilar ahora es hacer una campaña para que se libere nuestro departamento de la connotación de territorio de reserva nacional. El Estado tiene que tener la administración de sus recursos en sus manos, no a través de la República de Colombia. Es uno de los pocos departamentos que no evoluciona gracias a esa ley, Reserva Nacional. Entonces hay que liberar al departamento de Chocó a través de marchas, a través del departamento de Chocó, que el Chocó se levante para que definitivamente rompamos con esa estructura de administración del departamento. Bueno, muchas gracias. No te importa. Muchas gracias. Okay. Tú entiendes que el espacio en radio y sobre todo en este radio que es virtual, que es online, son cortos, pero ha sido una gran lección la que nos estás dando. Aquí está Yamil Bedoya y Luis Arbey. Estamos en un panel, lo están dando desde Washington. Si me dan mucho saludos al amigo Bedoya, él me conoce muy bien, yo soy de La Yequita. Sí. Bueno, doctora Huata, muchas gracias y espero que siga viendo el programa. Gracias, muy amable. Mire que estamos desde Washington con el doctor Abujata. Él es médico. Sí, yo lo conozco a Abujata. Abujata iba detrás de mí en el colegio Carrasquilla. Abujata fue de los chocuanos que participaron en el proceso eleccionario de Salvador Allende como presidente de Chile y se quedó en Chile, estudiando en Chile, y le tocó vivir
la más cruenta persecución que gobierno alguno haya ejercido en el mundo, y fue la tiranía del señor Augusto Pinochet, ¿no? Que fue el hombre que se convirtió los estadios de fútbol de Chile en campos de concentración, sí. ¿no? Y de tortura. Allá estuvo Gerardo Ballesta, allá estuvo Rafael Bechara. Estuvo el compañero Rafael Hermógenes Perea, sí. Hijo del doctor Aureliano Perea Luma, y tuvieron que salir los chocuanos de Chile, a los que se les despojó incluso de los giros que le habían enviado sus padres para que salieran del país, ¿no? Entonces, si la derecha es así, mi querido Ramos Aria, utilizar el poder como lo utilizó Augusto Pinochet para oprimir, sojuzgar y deshumanizar al pueblo de la cual era él parte integral, maldita la derecha. Si la izquierda es como está el señor Nicolás Maduro no, el señor tiene poder. Él no tiene poder. Sí. Como está el señor Nicolás Maduro oprimiendo maldita la izquierda al hermano pueblo venezolano, donde maldita cada día huyen los venezolanos al Brasil, a Guyana, a Colombia, y tratan de salir por el mar, a que el mar los lleve a cualquier lugar. Maldita la izquierda. Entonces, mire, doctor Yamil, para que le demos espacio aquí a la gente antes de que se nos vaya, porque es que las redes tienen el problema de que cuando se acumula mucho va votando la gente. Amaranto Rivas dice: un saludo muy especial para el gran amigo de la familia, el doctor Yamil, desde Cali. Cruz Esperanza Argote, que está en Bogotá, dice: un saludo a todos los integrantes de la mesa. John Jairo Mosquera: buen día, saludos a la mesa y al doctor Yamil Bedoya Córdoba, referente de nuestra etnia, un gran valor, relator, historiador. Harry William Paz Martínez dice: mucho poder. Oscar Bolaños: excelente. Abdomena Palacios: la autocracia a la Colombia para llegar al poder y acabar con el prójimo y dedicarse a engordar. Elvis Antonio Dueña nos está viendo en Nueva York: un saludo fraterno al doctor Yamil, Higinio, mi hermano, tremendo programa. Saludos especial desde Nueva York. Manuel Teófilo Rentería dice: Borja, advierto dos contertulios. Manuel Teófilo está en Andagoya. Sí. Advierto dos contertulios conceptualmente muy desiguales. Y Yamil, sereno, académico y profundo. Ramos, efusivo, literal y teocrático. Bueno, que ustedes conozcan lo que está diciendo la gente. Rafael Porras, que es el nieto de Leopoldino Machado, hijo de la Japo. Mi hermano, a quien va un gran abrazo, dice: doctor Yamil, qué clase de conocimientos. Saludos, siempre lo he admirado. Higinio, un abrazo. Doctor Ramos, saludos, colega. Él es abogado también, Rafael Porras. Abdomena Palacios dice: muy claro el doctor, es de centro, no es centro demoníaco ni fanático. Vamos a seguir hablando de todo ese tema. Alejo Restrepo Mosquera, mi primo, hermano de Choncita, dice: mis saludos para el líder conservador, el doctor Yamil Bedoya Córdoba, abogado de la Emérita Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Rafael Porras vuelve y dice: así es, doctor Yamil. Desafortunadamente no actúan quienes lo deben hacer. Libardo Alberto Rentería Ledesma, sí, señor. El hijo de Libardo. Eso. Dice: el problema y yerno de Sir Blandón, Benjamín Blandón, casado con su hija. Dice: el problema de salud en Colombia es que se convirtió en un negocio. Como médico veterinario, zootecnista, epidemiólogo, en el concepto de una salud que hoy se proclama, la salud es un derecho que no es respetado por quienes son los guardianes de la ley. Así es. Libardo vuelve y dice: en la esfera política, el Chocó sigue siendo el jugador de la reserva, el cual no se le paga como a los otros que representan al país. Julio Edgar Córdoba Murillo dice: el doctor Harvey Ramos hay que darle el consejo de la máxima oriental. A jóvenes de hoy, si tuviera la experiencia del mañana, la hace falta la serenidad que dan los años. El mensaje cristiano es el amor. Jesús, aún pudiendo tener poder terrenal, prefirió el amor y la vida. Libardo Rentería vuelve y dice: a pesar de 200 años de libertad, seguimos siendo esclavos en el Chocó.
seguimos en la esclavitud, pero con cadenas, si no mentales, y esa es muy difícil de romper en el camino de la educación, y hoy son faros que iluminan nuestros líderes en el sector educativo. Mario Díaz, un saludo a todos aprendiendo de ustedes. Mario Díaz Jr., un gran hombre, un hombre muy, muy inteligente, muy capaz. Walter Darío Rentería, hijo de Libardo Rentería, está en Bogotá, trabaja en Planeación Nacional, nos dice, aporte profundo del interviniente para que se pellizquen los chocuanos con el tema del puerto, y no vamos a repetir lo de Buenaventura. La población viene de pasar de la riqueza, pasar la riqueza por las narices. Hans Menes, excelente apreciación el doctor que se pronuncia desde Estados Unidos. Doctor Higinio, lo felicito, excelente intervención del doctor Yamil Bedoya, saludos al doctor Javey, fuerte abrazo. También tenemos aquí Eduardo Enrique Córdoba, que nos dice que nos está viendo. Bueno, vamos a aterrizar ahora. Pero antes de que le contestemos, vamos a entrar a contestar. Yo sí quisiera concluir, doctor Higinio, para hacerle saber a usted que los hombres somos un proceso de concepción, gestación, ¿no? Nacimiento, lactancia, ¿no? Y en la vida tenemos niñez, adolescencia, juventud, madurez y etapa otoñal. Asimismo es el pensamiento humano. Si ayer Winston Churchill fue de derecha en Inglaterra y estuvo al servicio de los lores, cuando le tocó definir la suerte de Inglaterra, en un debate se pasó se apartó de la bancada de los lores y se fue a la bancada de los comunes. Y cuando le preguntaron que por qué había hecho eso, dijo, no, porque el concepto que yo tengo de Inglaterra no es el que defienden los lores. Entonces yo estoy acá con los comunes, que le veo más afinidad a la Inglaterra democrática. Póngale mucho cuidado a eso. Yo no puedo negar que nací conservador, que me crié en Bagadó conservador, que estudié en la escuela conservador, vine al Colegio Carrasquilla como agitador conservador, estuve en la Universidad Pontificia Bolivariana como conservador, fui a Chile como conservador, fui al Brasil como conservador, donde hice mis especializaciones, y vine al Chocó como conservador, a hacer conservatismo, pero siempre anteponía que era progresista. Es decir, no estoy muy apegado a la ortodoxia goda, sino que, a la ortodoxia ideológica goda, sino que busco más que todo una especie de heterodoxia respetable que equilibre la sociedad. Es decir, ni odio a los liberales por ser liberales, ni soy amante de los conservadores por ser conservadores. Me gustan los liberales que son progresistas, y siempre estuve al lado de mi jefe, el doctor J. Emilio Valderrama Agudelo, porque siempre pregonó un conservatismo progresista. Para concluir, en esta época tercermundista, donde el compañero Abujata, Leonel Aguatá, está hablando de que la lucha es por los recursos naturales, que los países ricos se comieron su hábitat y ahora apelan por los países tercermundistas para robársele el hábitat y dejar esclavizados a los pueblos, me viene a la memoria de que en el Chocó hay que hacer un frente como lo hiciera su tío Ramón Lozano Garcés, cuando se atrevió a denunciar ante Colombia y el mundo a la Goldman Company. El esquilmamiento, por no decir arrasamiento,
que la compañía Chocó Pacífico venía haciendo en la cuenca del San Juan y en los pueblos de Nariño, es decir, de Iscuandé y Telembí. El presidente Duque lo dijo en Manizales y lo ha venido repitiendo, de que hay que hacer el puerto de Tribugá, porque es la forma de que Colombia piense en un empoderamiento hacia el futuro. Y ha venido diciendo que hay que hacer a doble vía la calzada que va de Pereira hasta Nuquí. Y entonces, ahora que el señor presidente y que el Senado por fin entiende que Buenaventura ya no es salida para la demanda mercantil del país hacia el Océano Pacífico, y se piensa por un puerto internacional de aguas profundas como Tribugá, entonces se encuentra uno que la Directora Nacional de Planeación dice en Cartagena que no hay 5 centavos para la carretera Animas-Nuquí y que tampoco... Y que el puerto no está establecido en el plan de desarrollo. No está en el plan de desarrollo. Entonces uno se pregunta, ¿quién es que manda en Colombia? ¿El presidente o la jefe de planeación? Esto, doctor Higino, nos está demostrando que hay mandos medios que están allá no para servirle al país, sino a oscuros intereses. ¿Y eso es política? ¡No! Eso es obstrucción de la política. ¿Eso es desarrollo? No, eso es una acción retardatriz, si se puede decir, si pudiéramos llamarla así. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Leonel Abuatat. Tenemos que unirnos los chocuanos, tomar frente, porque el puerto de Tribugá, que se oiga bien, no es una necedad de los chocuanos, porque nosotros no tenemos cómo hacerlo. Colombia nos privó de los medios de producción y nosotros somos la clase social más paupérrima de América. Entonces, los grandes monopolios económicos son los que se van a beneficiar de ese puerto. Luego, los chocuanos no queremos el puerto ni decidimos el puerto por necedad. No, es una necesidad vital para el país. La carretera Lobo Guerrero, Buenaventura, colapsa cada vez que hay invierno. Bueno, escúchame, Yamil, antes de que termine esta intervención, porque es bueno que la revisemos. Aquí hay un interviniente que está hablando del debate electoral que se aproxima. Nosotros en el próximo debate vamos a hablar del debate electoral ya basado en las ideologías, porque todos estos temas ameritan que los chocuanos repiensen su voto, porque tienen que votar por un líder. El Chocó ya necesita es un líder que lidere todo el proceso de construcción, no solo del puerto de Tribugá, sino de la concesión de un nuevo canal, porque América Latina lo necesita. El canal de Panamá ya es un canal sedimentado y ya hay buques post-Panamá. Perdóneme, Higinio, hay un error en su concepción. Cada vez que surge un líder, nos lo matan en este país. Cada vez que surge un líder social, aparece fumigado, asesinado. Lo que tenemos es que convertirnos en los yo estoy hablando del líder ideológico, escúcheme. Yo no estoy hablando de líderes sociales. Yo estoy hablando de un líder ideológico que le quepa el Chocó en la cabeza, no solo la problemática, sino sus soluciones, que sea capaz de pararse con el país político, con el país nacional, de tú a tú, en grandes debates en el Congreso. Es que nosotros estamos eligiendo congresistas que no entienden los problemas del Chocó y que solo están llegando por unos recursos que tienen en el bolsillo o por la corrupción de la registraduría. Necesitamos líderes que entiendan, por ejemplo, el tema de Antioquia. El tema de Antioquia es una pelea netamente por valores y factores económicos. Antioquia está hablando de un puerto en Necoclí y está hablando de un puerto de aguas profundas y está planteándolo con los chinos y está planteando, eso lo llama Sol de Oriente, y Antioquia viene planteando desde Necoclí, y lo que está hablando es por qué no ellos meterse al Chocó
a explotar no solo Guajirá, sino toda la región que tiene coltán, que tiene uranio, que tiene petróleo, que tiene todo, medicina tropical misteriosa para la curación de enfermedades graves. Entonces, escúcheme, entonces la idea es eso, que en el próximo debate podamos aterrizar toda esta interpretación en el debate electoral que viene, quiénes son los candidatos que están aspirando, qué conocimiento tienen de esa materia, y si no, qué asesores tenemos nosotros los chocuanos que podamos pedirles que lo hagan con el objetivo de inteligenciar, porque el problema del mundo civilizado hoy es el negocio. El problema del mundo civilizado hoy no es ambientalista, es el tema ambiental al servicio del hombre, pero racionalmente. Esa es la idea. Perdóneme, mi querido Ramos Arias, querido Higinio, al iniciar este panel colocaste la memorable intervención de Luis Carlos Galán, cuando se atrevió a decirle al país que el liberalismo estaba permeabilizado por el narcotráfico, es decir, que se había robado la economía del país y había llevado las ideas liberales a la bancarrota. Lo que yo te quiero decir es que si surge un líder como Luis Carlos Galán en el Chocó, que se enfrente a las desigualdades de este país, no dura 24 horas. Y lo que yo te quiero plantear es que lo que debemos hacer es que el Chocó sea una sola voz como pueblo, es decir, que el Chocó haga un liderazgo, es decir, colectivo, porque es de la única forma que nos tienen miedo y nos oyen. Tú tienes la experiencia del pasado paro cívico. Si no salimos como pueblo, oye bien, Higinio, si no salimos como pueblo, no logramos a Guajirá, rescatar a Guajirá como nuestro. Perdón. Llevo media hora aquí, no me han dejado interrumpir. No, sí, tiene la palabra. Bueno, tiene la palabra. Bueno, todas las respuestas están aquí, aunque la gente crea que es de pastor. No, Jesús no es ningún pastor ni es religión. Mi querido Higinio, es el líder ideológico, es la ideología de Jesús. Dijo sencillamente: no podrás servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Tomado Dios no como religión, sino como ideología. Aquí en el Chocó no se puede servir al departamento y a las riquezas que es la plata. Entonces, si nosotros seguimos votando por los políticos que les den plata, por los políticos que les den prebenda y contrato, pues nunca vamos a salir adelante. Entonces me disculpa mi doctor Yamil Bedoya cuando usted dice que nosotros somos los más paupérrimos de América, pero es que la culpa no es de de decir que nosotros, es esto, mire, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que aquí en el Chocó cada ser humano es Dios, pero si él no se siente Dios, sabiendo que tiene ese cerebro y se le entrega lo que es el dinero, se le entrega lo que es el poder. Entonces, cuando usted tiene una concesión clara de que usted es un ser humano a imagen y semejanza de Dios, lucha por el desarrollo de su pueblo, no recibe prebendas. Entonces, esta es la respuesta a todo. Entonces, me parece muy sabia sus palabras, pero ¿sabe qué, mi querido doctor Ramos Arias? Es que nos ha faltado educación, nos ha faltado formación. Las generaciones últimas del Chocó no quisieron imitar las primeras generaciones. Por ejemplo, Diego Luis Córdoba, Ana Arriaga, Daniel Baloy Sarce, Alfonso Meluc Yates, Ramón Lozano Garcés, fueron personas que metieron la cabeza para defender al Chocó con inteligencia y capacidad. Las generaciones posteriores, ante la pobreza ancestral del Chocó,
se idearon la manera de cómo meter las manos a donde está el dinero público, el dinero ajeno, ¿no? Para robarse el dinero, pensando que consiguiendo ese dinero fácil, ellos podían colocarse sobre los hombros de los débiles para verse más altos. Esa es la gran diferencia que hemos estado viviendo en los últimos años. Usted dice que... Perdón, mi doctor, ¿a qué le llama usted que en el departamento del Chocó hay una pobreza ancestral? Si este es el departamento bañado por 2 océanos, el que más ha tenido oro. Este departamento produce las tierras más fértiles. Pero venga, doctor, Yamil tiene razón, porque es que la pobreza ancestral es una pobreza del hombre, no de la naturaleza. Pobreza mental es una cosa. Entonces, el problema no es el departamento del Chocó, el problema es la mente del que está ubicado en el departamento del Chocó. Yo sí quiero hacer una defensa ahí de Yamil, porque es que Yamil lo que está planteando es que ha existido en el Chocó en los últimos años un grupo de gente que ha buscado liderazgo para llegar al poder y hacer lo que hizo Robin Hood. Yo me veía ayer un espacio de Pablo Escobar. ¿Y qué era lo que Pablo Escobar hacía? Pablo Escobar quería legalizar el negocio de la droga basado en el servicio a los más humildes. Entonces se escondía en el servicio a la comunidad para que la comunidad fuera su pararrayo y lo defendiera frente al Estado, que tenía el tráfico de droga como un elemento ilícito. Entonces eso no podemos seguirlo permitiendo. Los Robin Hood no se pueden seguir permitiendo en estos pueblos, y Yamil lo decía gráficamente. Es que buscan el dinero para montarse en los hombros de los demás y verse más alto. Es una figura que demuestra cómo se aprovechan de la ignorancia y de la pobreza de la gente para utilizar el Estado como un botín de tipo personal para sentirse más grande y más gente que los demás. Más o menos sobre eso. Más que estamos de acuerdo, doctor Higinio, pero quiero hacerle saber al doctor Ramos Arias que es que la pobreza ancestral del Chocó no es porque el Chocó no tenga recursos renovables y no renovables. No es porque... Pero no nos sirven para nada si no se explotan racionalmente. Si nosotros no nos dan los medios, si nosotros no alcanzamos a tener los instrumentarium para explotar nuestros recursos... Pero que beneficien a la región. Voy a contarle. En Novita, un minero se encontró una huaca, y para seguir explotando el oro y el platino, con sus primeras ganancias compró 2 retroexcavadoras para trabajar. En el gobierno pasado llegó la policía que estaba encargada de vigilar los recursos y le dinamitó las dos retroexcavadoras. Entonces, cada vez que el chocuano trata de salir, entonces el Estado, el leviatán del Estado, lo destruye. Como el quien dice, ustedes están destinados a ser permanentemente pobres. El leviatán de una clase dirigente aprovechando el poder del Estado. Entonces, pero cuando llegaron los chinos y llegaron los brasileros, destruyendo la cuenca del Atrato, la cuenca del río Quito, la cuenca del río Andáquera, la cuenca del río Bebará, del río Puné. Inclusive en Quibdó hicieron explotación. Y del río Cabí, y del río Purré, claro, y del río Tanando. No apareció. ¿Y del río Tutunendo? El río Tutunendo. No, en Tutunendo no hubo tanto daño, fue en el Neguá. En el Neguá. No apareció el Estado. ¿Y quién eran los que estaban dragando el Chocó? Unas manos siniestras. El señor presidente guardó absoluto silencio. Eso era patrocinado por el poder político colombiano. El poder político. Allí no hubo Roy Barrera, no hubo Benedetti, no hubo senador alguno. ¿no? Ni chocuanos que aparecieron. El Chocó perdió la palabra. El Chocó no tiene palabra, y eso, silencio. No tiene palabra, es un pueblo que se quedó sin voz, óyeme bien, desde hace mucho tiempo. Las últimas 2 voces que tuvo el Chocó en el Congreso
fue Aureliano Perea Luma y Ramón Lozano Garcés. Del resto el Chocó... Y Jorge Tadeo también. El Chocó, perdóneme. Jorge era una voz el Chocó viene hace rato carente de voz. Entonces concluyo, mi querido amigo, ¿no? Del Chocó aproximadamente salieron 600, es decir, 600 arrobas de oro. Valdría la pregunta hacerla. ¿Está registrado ese oro en el Banco de la República? ¿Por qué municipio del Chocó? ¿Por qué ese oro, 600 arrobas de oro, no nos sirvieron a nosotros para hacer la carretera Quindó-Vallasolano? Porque se van las regalías para Antioquia, donde se declara, doctor Yamil. Tenemos el mismo Estado como espada de Damocles sobre nosotros. Cada vez que queremos hacer algo que nos beneficie, el Estado nos aplica, por ejemplo, lo que decía el Aguatá, la ley segunda de 1959, que declaró al Chocó zona de reserva. Entonces, cada vez que queremos hacer algo, nos sale como la señora de planeación, es que se acaban los manglares, es que se acaba las fuentes de agua. Las fuentes de aguas y se queda la costa pacífica sin agua potable. Señores, por Dios. Y eso se pensó cuando... Pero el gobierno nacional quiere dragar a Santurbán. Sí, pero entonces quieren robarse a Santurbán, ¿no? Ya usted vio lo que ocurrió con el caso... Y el fracking lo van a imponer. Lo que ocurrió en Hidroituango. ¿Cuántas comunidades, débiles de Antioquia sufrieron por el caso de Hidroituango? ¿Cuántos muertos no hay ahí depositados? Y entonces, pero se impuso las empresas públicas de Medellín, ¿no? Y entonces había que hacer Hidroituango. Y el día que tengan interés en hacer una hidroeléctrica en el río Chocó, la hacen por encima del que sea. De los cadáveres. De los cadáveres. Sí. Entonces, mi querido amigo, podemos tener el mejor regalo de Dios, que es nuestra mente, donde está Dios en nuestra mente. Pero si tenemos la opresión, mire cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios oprimido en Egipto, más de 40 años. ¿Cuánto tiempo tuvo oprimido en Babilonia? Más de 60 años. Hasta que la misma mano de Dios, tuvo que intervenir. Luego, solo cuando Dios se apiade de nosotros los chocuanos, cuando este pueblo se una, es decir, no dirigido por mediocres, sino que se una, no, entonces nos van a oír. El gobernador de Antioquia, ¿sabe qué se está quejando? Que porque este pueblo le gritó aunado al señor presidente, los antioqueños perdieron la Guajira. Eso es lo que dice el señor Lupe, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué nos está indicando? Tenemos que unirnos, pero unirnos, doctor Ramos Arias. Yo sé que usted es un profundo cristiano, yo también soy cristiano como usted, pero hay una cosa. Hubert H. Humphrey, vicepresidente demócrata de los Estados Unidos, en la convención demócrata levantó el martillo, el machete, y golpeó 3 veces y le dijo: norteamericanos, a Dios rogando y con el mazo dando. Oye. Precisamente. Entonces, si los chocuanos le rogamos a Dios y nos es... quedamos encerrados en nuestras casas para que Dios nos mande el maná, nos lleva al carajo. Precisamente. Pero si salimos, compañeros, si salimos, óyeme bien, a defender lo que es nuestro, como una sola voz, como un solo martillo, como un solo disparo, entonces tenemos éxito, como decía el payador cubano: canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, porque en los brazos del pueblo no habrá canto desarmado, compañero. Bueno, perdón, cuando yo digo que la responsabilidad de nosotros los chocuanos, ¿de quién es la responsabilidad de elegir a esos líderes que usted mismo manifestó que tienen que llevar las banderas ideológicas? ¿De quién es la responsabilidad? Líderes. ¿De quién es la responsabilidad de llevar los líderes? Usted dice líderes. De llevar los líderes. Elegir los líderes. ¿Quién es la responsabilidad? El mismo chocuano. Del pueblo. Entonces, es del pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Desde el año pasado, yo llegué aquí al Chocó diciendo: muchachos, la primera entrevista, Juancho Batalla,
he venido a constituir un equipo cuya característica principal es el amor en Cristo. Los pilares del Centro Democrático son: primero, el amor; segundo, el compromiso con su territorio, con el Estado, con el país, y el Chocó es una parte del Estado. Y le dije: muchachos, metámonos en las listas del Centro Democrático, interactuemos con el señor Iván Duque. Es un presidente joven que no tiene vicios. Es la oportunidad de que tengamos todos los concejales, todos los diputados, el alcalde, el gobernador, todos del partido, y vamos a reunirnos a ver cómo direccionamos este barco. Pero eso, ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron todos? No, pero un momentico. ¿Qué dijeron todos? Es que el Centro Democrático no tiene ni siquiera un concejal en el Chocó. ¿Qué nos vamos a meter en esas listas? ¿Qué nos vamos a ir al Centro Democrático? Muchachos, el Centro Democrático es la C de Cristo y la D de Dios, y se los voy a demostrar. ¿Por qué? Mijo, si nosotros, nuestros pilares es el amor y el compromiso, eso era lo que tenía Jesús: amor y compromiso, y lo dejaron solo. Bueno, aquí el Centro Democrático lo están dejando solo, porque solo están pensando en el partido de la U, que es un apéndice de lo que es el amor y el compromiso. ¿Por qué es un apéndice? Porque lo creó Uribe y se lo robó Juan Manuel Santos con toda su deslealtad, con toda su mentira. Es el engendro del diablo, y la gente prefirió irse al engendro del diablo, seguir en el partido de la U, que porque es el que tiene el poder. Entonces, por eso le digo, la solución es esto: cuando usted tiene convicciones serias, cuando tiene convicciones, o lo que usted dice, una ideología clara de lo que es amor y compromiso, no estaría en ningún otro partido. Bueno, mire, vamos a dejar para la discusión, ya llegamos al final. La próxima semana están invitados, doctor Yamil. Vamos a dejar para la próxima semana ya la discusión del tema ideológico basado en el Chocó. Vamos a averiguar los movimientos políticos y partidos que están aquí, qué tipo de ideología tienen, si es una ideología constructivista, de desarrollo, de cambio, de donde se ponga primero al hombre antes de los intereses particulares, y los antecedentes de todos esos candidatos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, qué tienen en la cabeza, cuáles son sus antecedentes, si realmente le sirven a la gente o no. Esa es la función de este programa, el animal político, para convertir a cada chocuano en un animal político. Yo quiero agradecerles a ustedes la presencia, a ustedes los que nos vieron en todo el mundo, agradecerles por haber estado con nosotros un rato. Yo creo que este programa contribuye necesariamente con el cambio. Despidámonos de la gente. Muchas gracias, doctor Higinio. Vine porque, como lo estoy convencido de que hay que mover ideas, hay que mover principios, y la charla más que todo quería yo enfocarla a la manera de pensar de los pueblos, y traigo a colación como el pueblo griego, cuando tuvo pensadores en función de la grandeza del pueblo helénico, Grecia fue la diáspora del pensamiento y de la civilización. Sus líderes cayeron en la pereza mental, y entonces aparecieron los oportunistas que hicieron prevalecer sus intereses personalistas, individualistas. Los falsos profetas. Y Grecia se fue al caos, al punto de ser la nación más pobre de Europa. ¿Qué ocurrió? Se trenzaron en dos partidos, uno dirigido por Papadopoulos y otro por Papandreou, y ahí se encasilló Grecia hasta llegar al caos, a tal punto que Pero ¿sabe por qué, Yamil? Por fanatismo. Bueno, eso es cierto. O sea, aquí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo al doctor lo veo muy fanático, sí, muy fanático. Aquí se lo acaba de decir un oyente, dice Donaldo Bento, dice: Dios, ¿a dónde llega el fanatismo? Y Wars Brown dice: qué gusto escuchar espacios sobre discusión política. Mi respeto al señor Yamil. Bueno, quiero decirte, se llegó allá al fanatismo y al enriquecimiento individual de los cabecillas de la política,
Y se fue ese país. O sea, lo que llamamos en el Chocó los embilletados. No me meta a esa cosa. No, ya hace rato usted me está tratando de que yo me meta a hablar de lo que no sé y no debo. Quiero decirles que en Grecia se arruinaron por cuanto que una clase política se corrompió y el país se fue al caos total, al punto que la Comunidad Económica Europea, con Alemania a la cabeza, han tenido que estar subsidiando ese país hasta que surgió un líder que le dijo a los griegos, pero como si ayer éramos la cabeza, ahora somos la cola. ¿Quiénes nos han dirigido? Una clase corrompida. Digámosle no a esa clase corrompida y salgamos con un nuevo pensamiento para salvar a Grecia. Y ya llevan 2 años que están flotando. Derrotaron a la clase política corrompida y el país tomó nuevos aires. Yo creo que en el Chocó, doctor Higinio y doctor Ramos Aria, si hacemos un alto en el camino, si hacemos un acto de contrición, como dice el padre Gaspar Astete, para hacer una buena confesión, y nos despojamos del fanatismo, de la mentira oficial, del robo de la cosa pública, de la ambición personal y del enriquecimiento ilícito, ¿no? De las famosas EPS, EIPS y ARS, que son fuentes de empobrecimiento social. Entonces el Chocó puede salir adelante. Usted lo decía ahora, un joven que se está muriendo, sí. y la EPS, no le da su pase para que lo salven. Aquí me ocurrió un caso, un joven que tuve que sacar casi peleando, se fue a Medellín y se murió porque lo sacaron tarde. Vea, le voy a contar, yo no digo mentira, sino que aquí le voy a mostrar lo que me llegó al WhatsApp. Y está diciendo aquí esto. Oiga, me muestran al joven, que es un sordomudo, analfabeto. El joven se llama Eric Jackson Inestrosa Moreno y es importante en la comunidad de los sordos. Él es el quien dirige a los sordos y el quien es el intérprete. Y lo apadrina Epi, y ha estado Epifanio muy pendiente, ayudándoles económicamente. Es un líder que se ha preocupado porque su grupo sea educado adecuadamente para que pueda servir en la sociedad y obtengan así mejor nivel y oportunidad de vida. Al parecer sufrió un infarto y parece que Compachocó en Quibdó no quiere enviarlo a Medellín para que le presten los servicios adecuados en una clínica de mayor nivel. ¿Será que lo van a dejar morir? ¿No? Entonces, dice el que me envía, estas entidades IPS, EPS y ARS no prestan un eficiente y oportuno servicio a la población. Nos estamos dirigiendo a la superintendencia para eso. Bueno, entonces, para ese tema. Esto, ver morir en urgencia a un chocuano que está liderando procesos, que está al servicio de sus congéneres, porque él es el intérprete de los sordomudos, y dejarlo morir porque el encargado de la mire que aquí de la EPS, ¿cómo dice? La EPS Compachocó no le da la gana, no le da el pase a la ciudad, y no le da el pase, ¿sabe por qué? Para no gastarse unos pesos más, pero dejan morir a la gente. ¿Y qué está pasando aquí con un candidato que ha sido gerente de una EPS, que hubo una cantidad de muertos, y hoy, como es uno de los embilletados, el de mayor opción? Por eso la responsabilidad sigue siendo de nosotros. Bueno, yo ya, usted es abanderado de una campaña política, usted llevará es un fanático, el doctor aquí tiene un fanatismo. Usted llevará la vocería de eso. Yo lo que creo es que por encima de esos que aspiran al Congreso, a la gobernación, a las alcaldías, los chocuanos tenemos que unirnos. Si nos unimos... Mire, John Jairo le manda un saludo, doctor Jamil. Gracias, invitado al taller de Construyendo Baudó en Puerto Adán. John Jairo es de Uribe. John Jairo Mosquera. Si nos unimos... Del Centro Democrático. Si nos unimos, los chocuanos, créalo, doctor Higinio,
que sale el líder, salen los líderes que lo saquen de este ostracismo. Bueno, pero vamos a definir, escúcheme, pero vamos a definir en la próxima, el próximo debate también el tema del líder. Es que aquí todo el mundo se cree líder. Aquí un estúpido hace liderazgo en un barrio para recoger basura y entonces ya es el líder que hay que elegir. Aquí cualquiera, porque tiene un título, se cree líder. El líder político es distinto. Por eso Jesucristo no permitió que lo llevaran al liderazgo político, porque él era el Hijo de Dios, un enviado de Dios. Y por eso echó a los mercaderes de la iglesia. Y por eso cuando le presentaron la moneda, dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, empezó a definirle al ser humano que esos liderazgos políticos es para los políticos, para gente que sabe de política, que se mete en la política. Por eso estamos tan mal, porque están llegando gente a los cargos públicos solo con el interés de enriquecerse. ¿Usted sabe qué andan peleando hoy los candidatos a gobernación? La plata de las regalías. Por eso nadie se entiende. Por eso ninguno se va a ir unido. Y están peleando y tienen a sus fanáticos alborotados porque están buscando las regalías, y esas regalías es para llevárselas a unos sin beneficio a la comunidad. Mire, finalmente, para terminar, ¿usted cree que se justifica que el Chocó se haya gastado, que el Chocó se haya gastado casi 3 billones de pesos en regalías y no haya una obra en ningún municipio? Sí tiene la palabra. Bueno, perdón. Yo no sé qué estén buscando los demás candidatos a la gobernación sin las regalías. Nosotros tenemos presidencia de la República y no necesitamos regalías. ¿Sí me entienden? El Centro Democrático, como le digo, viene buscando líderes genuinos que interpreten lo que es el amor y el compromiso por el país. Nosotros no estamos buscando ser gobernador para la regalía porque tenemos presidencia de la República. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Pero dígale una vez que voten por usted. Aquí lo que tenemos, yo no soy candidato. Mira, yo dice, hacerle el llamado al director nacional de ISPA y al presidente Duque. Yo soy precandidato, no soy candidato. ¿Qué pasa con ISPAC? También vamos a hablar de eso. Perdón. Escúcheme, vamos a ver qué función está cumpliendo ISPAC. Y yo le decía a un diputado ayer, doctor Yamil, que es que los diputados no solo deben de quedarse esperando que el gobernador les regale unas miserias de viáticos para ir a robárselos, sino que se dirigan a hacer el control político necesario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el contrato del aguardiente, doctor Yamil, que es muy grave? Los gobernadores últimos han estado haciendo, otros sí, para no llevar eso a la asamblea. Yo ya me salí de este berenjenal. No le dé miedo. No tengo miedo. Usted me vio en la plaza pública, me vio, aquí no le tuve miedo a su primo hermano, a los que ostentaron el poder, sino que yo fui un fustigador de ellos. Lo que yo quiero decirles, mi querido Higinio, que las exigencias del momento ya no son para nosotros entrar en ditirambos y en enfrentamientos odiosos. Si nosotros hacemos un compás de espera en la política, si nosotros reflexionamos por qué hemos fallado, por qué hemos cometido errores, y nos sentamos a la mesa y diseñamos un plan de acción para ejecutarlo, como han hecho los japoneses. Los japoneses se dieron cuenta que el progreso de Japón estaba en 2 renglones, en la educación y en la medicina. Hicieron un plan de acción de la educación y de la medicina a 25 años, dirigido por el emperador. O sea, que el ministro que llegue a ser de educación o de medicina no se puede salir de ese plan. Entonces allá no hay problemas de enfermedad, no hay problema educativo. Eso lo ha copiado Cuba, y Cuba en esos 2 aspectos es número 1 en América. Entonces acá en el Chocó lo que tenemos es que sentarnos a la mesa y, sin que me vayan a meter a su coligación política, aprender del doctor Álvaro Gómez, cuando se atrevió a decirle a los colombianos antes de ser asesinado que era el régimen el problema. Lo que está corrompido es el establecimiento, el régimen. Lo que tenemos es que sentarnos a la mesa
y llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Bueno, muchas gracias, doctor Yamil, muchas gracias. Eso es lo que tenemos que hacer los doctor chocuanos. Harvey, gracias a la gente que nos vio hoy y esperamos en la próxima. En la próxima vamos a hacer un gran debate con Esperanza Argote. Un cordial saludo a Cruz Esperanza Argote. Nosotros vamos y a Úrsula Mena, también mi pariente. Nosotros vamos a hacer, Úrsula? dice, no, está aquí saludándonos fraternalmente. Vamos a hacer el próximo debate. Vamos a hacer un debate sobre todo el tema de que viene de político, sobre las ideologías de los partidos en el Chocó y sobre hacia dónde vamos. Despídase, doctor Harvey. Bueno, muchísimas gracias. Solo quiero dejar un profundo mensaje a mis compatriotas colombianos. En el cielo existió Dios y Luzbel. Dios con la verdad, Dios con el amor, Dios con el compromiso, y Luzbel lo traicionó y por eso Dios lo tuvo que expulsar. Eso está pasando en Colombia. Un gran líder como Álvaro Gómez Hurtado se salió de las estructuras del establecimiento para crear un partido en el cual tuviera amor y compromiso. Llevó a Juan Manuel Santos y se convirtió en Lucifer Juan Manuel Santos. Todos los que sigan la ideología de los partidos de Juan Manuel Santos, de todos los partidos alternativos, todo eso constituye Lucifer y el diablo. Nosotros, por eso nos siguen los cristianos, partidos serios, amor y compromiso, estamos con Dios. Entonces los que dijeron centro demoniático, solo piensen la Biblia. ¿Quién fue Dios y quién fue Luzbel? Fue el diablo el que traicionó a Dios. En estos momentos para nosotros sobre la tierra Dios es la verdad. Y la verdad es Álvaro Uribe Vélez y la mentira es las fuerzas que están en contra de él. Muchas gracias. Doctor Harvey, ¿usted conoce a Duterte? No, señor, no lo escucho. Presidente de Filipinas, mata a todo el mundo. Y usted con esa pasión y ese fanatismo que le pone a eso, si le entregan el poder, usted se convierte en un Duterte acá en América Latina. Imposible, porque mire, esto es sencillo. Cuando usted tiene una cosa de hablar con pasión, porque estamos con la verdad y el amor, y otra cosa es tratar de matar cuando Dios nos dice, por favor, perdona. Por eso nosotros dijimos la guerrilla, sí. Doctor Yamil, con modificación. Despídase pues de la gente, ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias a la teleaudiencia por haber perdido unas horas escuchándome. Ya soy un hombre que estoy en el cuarto de San Alejo y estoy en un periodo ya de reflexión en mi etapa otoñal, que me está inspirando el conocimiento para pensar que al Chocó solo lo salva la unidad y la acción de los chocuanos, por encima de los egoísmos personalistas, por encima del enriquecimiento ilícito, por encima de la esclavización espiritual, material, ¿no?, y económica a la que nos ha llevado una clase política de los últimos tiempos. Vamos feliz con el final. Gracias por habernos escuchado y terminamos con nuestro centro gravitacional que es Galán. Llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Porque nosotros no buscamos más curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad.
Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio, 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio.